Fenomenal. Pues tenemos intérpretes, entiendo que se está escuchando todo bien, que no hay ningún ruido de fondo, fenomenal. Venga, pues comenzamos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las personas que estáis hoy aquí con nosotras, que habéis venido a escuchar un tema que consideramos de interés, y es la resolución de conflictos previo a la jurisdicción, a los juicios. Es decir, una vez que surge un conflicto, qué tipo de método se puede utilizar para la resolución del mismo a través de la mediación, por ejemplo, previo al paso último que sería acudir a un juicio. De eso va esta reunión que tenemos hoy aquí. Queremos agradecer la colaboración del Centro de Solución de Conflictos del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que contamos hoy con 3 personas de este colegio, pero quería comentaros antes de dónde nace esta colaboración entre la CNSE y el Colegio de Abogados. Este año hemos comenzado un nuevo proyecto vinculado a la creación de una web que va a contener leyes de diferente tipología vinculadas a las personas sordas. Lo importante es efectivamente que todas estas leyes estén traducidas a la lengua de signos para que podamos acceder al contenido a través de nuestra lengua, y próximamente lanzaremos esta web para que cualquier persona que así lo desee pueda acceder a la Ley 27/2007, la Ley de Violencia de Género, de Comunicación Audiovisual, en todo lo relacionado con las personas sordas y la lengua de signos. El equipo de CNSE está llevando a cabo este proyecto que, como os digo, es nuevo, lleva mucho trabajo, pero también tenemos la colaboración del Colegio de Abogados, que ha elaborado una guía de mediación, también nos ayuda a ver qué pasos, como digo ahora, hay que llevar a cabo antes de ir a juicio en la resolución de un conflicto, y vamos también a traducir esta guía, pero hemos contado con estas 3 personas como expertas para el día de hoy. Este proyecto está en marcha, y además ellas nos van a poder explicar un poco cómo funciona esta guía, y una vez que la tengamos ya alimentada la web, veréis que está todo traducido a la lengua de signos. Simplemente para que sepáis qué novedades hay en cuanto a los proyectos en CNSE. Este año tenemos este. Y contamos con 3 expertas, como os decía, en mediación en el ámbito judicial. Voy a pasar a presentar a las 3. Y os voy a dar paso a cada una. Voy a buscaros, a ver dónde estáis. Por un lado está Gema Martín, que creo que la veis ya en pantalla. Hola, Gema. Hola, buenas tardes. Fenomenal. También tenemos a María Sol Andreu. ¿La veis ahí con gafas? Hola, ¿qué tal? Y Laura Serrano. Tenemos a estas 3 expertas. Creo que nos falta Laura tal vez. Sí, está aquí. Hola, Laura, ¿cómo Buenas estás? tardes. Buenas tardes. Fenomenal, pues Gracias. estas 3 ponentes que nos acompañan, buenas tardes Laura, estas 3 ponentes que nos acompañan van a acompañarnos, como digo, hasta las 6. El plan es que tengamos 1 hora de explicación para abordar otros métodos alternativos a los juicios para la resolución de conflictos, de manera que podéis acceder a este conocimiento. Estas 3 expertas pues están acompañadas de 2 intérpretes que veis ahí que en el Zoom, que llevan sus cascos y que podrán utilizarlos para poder interpretar el contenido a lengua de signos. Quiero agradecer también la colaboración de mi compañera Patricia Mora en la elaboración de este proyecto. La veis por ahí también. Hola, Patricia. Y si podéis apagar las cámaras si lo veis necesario. Lo importante es que veáis a la persona que está utilizando el turno de palabra y a la intérprete. El resto vamos a apagarnos las cámaras, y una vez que pues pasamos al turno de preguntas podréis encenderlas para ejercer ese turno, ¿de acuerdo? Pues cuando queráis os doy paso a las 3. Muy bien, pues si os parece, voy a comenzar yo con la introducción y con un poco la explicación. Luego continuará mi compañera Marisol. Nos hemos repartido para que no sea tan continuo y solo una sola persona la que os cuente cosas. Hemos hecho el reparto por materia. Básicamente es introducir en esta definición que planteaba
Anuska antes, relativa a los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué es esto? Pues lo más importante es intentar tratar de explicaros qué es esto, porque no es una frase cualquiera, sino que en realidad agrupa un sistema que con el tiempo se ha ido viendo que todos estamos acostumbrados desde que somos pequeños a que los conflictos, si son de una cierta entidad y son difíciles de resolver por uno mismo, nuestra referencia es siempre acudir a un juez, que es el que va a solucionar el problema. Lo que ocurre es que el acudir a los tribunales muchas veces es una solución, digamos, extrema, que es cuando no encontramos ninguna otra manera, no es posible resolverlo de ninguna manera y nos ponemos en manos de una persona que es un juez al que se le tiene que contar qué es lo que ha pasado y es el que decide por las partes, decide definitivamente cuál es la solución o se supone que pone punto final a ese conflicto, pero no es la realidad. Hay muchas veces que hay conflictos que con una sentencia no se resuelven. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la evolución que está teniendo este tipo de una corriente que considera que no todos los conflictos deberían estar resueltos por un juez, sino que deberíamos ser capaces nosotros de resolverlos por nosotros mismos, eso sí, con ayuda de personas, de terceras personas, como puede ser un mediador, como puede ser un conciliador, como puede ser un árbitro. Entonces, este sistema que se llama de métodos alternativos de solución de conflictos, lo vais a encontrar si consultáis cualquier información, cualquier papel que os entreguen que hable de este tema, cualquier web, como planteaba antes en la introducción, se va a crear dentro de la web, el Colegio de Abogados va a desarrollar un poco o va a explicar el lenguaje, a través del lenguaje de signos, qué es este sistema o este método de resolución de conflictos que se llama MASC. Lo explico, o ADRs, porque vais a encontrarlo muchas veces como tal, igual que vosotros habláis de CNSE, que significa Confederación Estatal de Personas Sordas, y se utiliza ese acrónimo, en general, para hablar de los métodos alternativos de resolución de controversias no se utiliza una frase tan larga, sino que se utilizan también las siglas, que son MASC, métodos alternativos de solución de controversias. O a veces se utiliza la palabra, las letras A, D, R, que son las iniciales de las palabras en inglés, Alternative Dispute Resolution, pero porque este tipo de métodos de resolución de conflictos viene mucho por la parte de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, que tienen formas de resolver los conflictos. Perdona, cosas del directo, dame un segundo, es que estoy intentando anclaros a ti y a mi compañera Olga de intérprete y no se puede. Ahora, ya sabes. Sí, no, es que al darte a ti se me ha ido Olga, entonces no salía y no estaba bien. Pero ¿puedes anclar dos personas? O con que esté anclada Olga, yo creo que es mucho más importante que me vean a mí. No, creo que ahora se está viendo bien. Vale. Espero que si alguien me dice por el chat que no, es que me estaban diciendo que a Olga se la veía pequeña y a ti se te veía más grande y tal, entonces espero que ahora bien. Ahora, pues si alguien me dice algo, puedes seguir, perdona. Vale, bueno, estaba intentando ubicaros en esto que llamamos, y además se ha llamado así la jornada, métodos alternativos de solución de conflictos, que se denominan por las siglas MASC, ¿vale? ¿Por qué? Porque agrupan una serie de sistemas diferentes cuyo objetivo es intentar evitar acudir a los tribunales. Todos sabemos que cuando tenemos un problema con los vecinos, por ejemplo, con la comunidad de propietarios, una separación, un divorcio, un reparto de una herencia que sigue
hacer amistosamente y resulta cómo reparten. Estamos hablando de conflictos laborales, problemas laborales. Incluso podríamos hablar de temas penales que en ocasiones, en algunos supuestos, podrían solucionarse de una manera diferente a acudir a los tribunales. Entonces, la manera tradicional de solucionarlo es que nosotros pensamos en que es el juez el que decide esa solución, pero los tribunales son muy rígidos, tienen unos procesos complejos, complicados, a veces uno está metido en ese procedimiento y resulta difícil entender cómo funciona, porque es una legislación, unas normas de hace 2 siglos que son muy rígidos. En los juzgados, los abogados seguimos utilizando una capa, una toga que nos cubre, es como todo muy artificial. Entonces, y muy difícil de entender. Yo como abogada en muchas ocasiones a mí me resulta complicado hacer entender o explicar a mis clientes cómo se va a desarrollar el juicio, porque en muchas ocasiones no se entiende. Entonces, la forma de intentar resolver los conflictos de otra manera, mucho más amable, mucho más sencilla, mucho más fácil, en un entorno acogedor y en un entorno favorable, es lo que lleva a pensar en esas formas de solución de conflictos a través de la mediación, que os la va a contar con detenimiento Marisol y os va a hablar y os va a desarrollar mucho más la parte que se refiere a la mediación, pero también podemos solucionarlo a través, por ejemplo, de la conciliación. Es decir, que haya una persona que sin tomar las decisiones pueda ayudar a las partes a que puedan ver cuáles son las salidas al problema que tienen. De eso va, de eso tratan las formas alternativas de solución de controversias, ver la manera de resolver un problema sin necesidad de acudir a los tribunales, con carácter previo. Y si finalmente no se soluciona, como planteaba antes en la introducción Anuska, ya acudiremos a los tribunales, pero conocerlos, porque es muy difícil que alguien pueda pensar en resolver un conflicto de una manera diferente a la que conoce tradicionalmente, que son los tribunales, si antes no has recibido información sobre estas formas de resolver los conflictos. Y para eso estamos aquí esta tarde, para contaros que existe ese mundo diferente, esa forma de resolver el conflicto en la que son, digamos, las personas interesadas las que tratan de ponerse de acuerdo. Y para eso es muy importante que exista una tercera persona, que sea, digamos, que esté en medio, imparcial y que pueda establecer una serie de pautas de intervención, etcétera, para que reciban esa ayuda de esa tercera persona que tiene formación específica y que actúa no para tomar decisiones, pero sí para que el procedimiento esté organizado. Entonces, como forma de resolución de conflictos, aparte de la mediación, que para nosotros en el Colegio de Abogados es una herramienta fundamental y es lo que os va a contar Marisol, yo también os voy a contar que existe la posibilidad de resolverlo por arbitraje. El arbitraje también es una forma de resolver el conflicto y el arbitraje igual sí que tenéis alguna noción, habéis conocido algo más que lo que pueda ser la mediación, que es lo que os vamos a contar. En el arbitraje lo que ocurre es que se utiliza normalmente cuando uno va a firmar un contrato, os lo digo por si en algún momento os lo plantean, uno va a comprar una casa, por ejemplo, o va a alquilar una casa y firma un contrato, cualquier contrato que se firme, normalmente se utiliza una cláusula al final que dice que en el caso de que exista un conflicto no vamos a ir a los tribunales, no queremos acudir a los tribunales, queremos solucionarlo de una forma más rápida. ¿Cómo? A través de un arbitraje. ¿Y el arbitraje en qué consiste? El arbitraje consiste en que los interesados, en lugar de, si tienen un problema, acudir a un juez para que se lo resuelva, acuden a un árbitro que es una persona que va a hacer un poco la misma intervención, es decir, va a decidir quién de las dos partes tiene razón, pero en un proceso mucho más sencillo, mucho más fácil y sobre todo en el que no caben recursos. El problema que puede existir en los tribunales es que para tomar una decisión definitiva
en ocasiones tenemos asuntos que duran 15 o 20 años en saber definitivamente quién de las dos partes tiene la razón. Pero en el arbitraje la ventaja es que las partes establecen en sus contratos la posibilidad de que si existe un conflicto lo van a resolver a través de un árbitro, y cuando existe ese problema, entonces presentan la solicitud ante un árbitro que es una especie de juez imparcial, pero no es a través de los tribunales quien va a decidir en un procedimiento cuál de las dos partes tiene razón. Y lo que determine esa persona, ese árbitro, es realmente la solución definitiva. No caben recursos, no cabe posibilidad de volver a estudiar otra vez el asunto, a no ser que haya algún tipo de bueno, pues algo que haya hecho pues que no se hayan cumplido todas las normas y todas las garantías de los interesados. Pero en general podemos decir que el arbitraje es una forma de resolver un conflicto en prácticamente 2-3 meses, sin que exista posibilidad de que eso que ha decidido el árbitro se pueda cuestionar. Lo que pasa es que el arbitraje no sirve para todas las cosas, por eso tenemos otras formas de resolución de conflictos alternativas, porque el arbitraje solo sirve para aquellos casos en los que las partes pueden decidir lo que quieran por ellas mismas, es decir, estamos hablando de cuestiones de dinero, si cobro o no cobro, cuestiones de, qué sé yo, de me están haciendo una obra en casa y no están haciéndolo bien, entonces quiero que se resuelva por arbitraje si tengo que pagar más dinero o no, si me tienen que reparar lo que han hecho mal, etcétera, sin tener que acudir a los juzgados. Pero cualquier otra cosa en la que se vea que hay menores, por ejemplo, cuando hay niños pequeños, cuando hay menores, los conflictos no se suelen poder resolver por arbitraje, porque se considera, bueno, pues que son temas delicados, o personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de incapacidad, etcétera, que se les considera que hay que acudir a que sea el juez el que lo resuelva. Pero en el caso de cuestiones civiles, cuestiones que se pueden resolver entre las partes y que las partes pueden decidir lo que sea, en vuestro caso cualquier conflicto que podáis tener respecto a reclamaciones de cantidad, reclamaciones con vecinos, reclamaciones de prácticamente toda índole, excepto temas de separaciones y divorcios, temas en los que estén inmersos menores, se pueden resolver por el arbitraje. La única diferencia es que en el arbitraje, cuando hacéis el contrato, cuando se firma el contrato, hay que firmarlo con esa cláusula de sometimiento a arbitraje, y si no, pues ya es más complicado el establecer el arbitraje. Esto es para casos en los que se piensa antes y se escribe esa cláusula de sometimiento a arbitraje, pero en caso de que exista cualquier otro conflicto y las partes no han pensado antes qué puede ocurrir, entonces tendríamos otras formas, como puede ser la mediación, que en este caso es la parte que Marisol os va a contar, es una forma de resolución de conflictos fantástica que nos puede ayudar en prácticamente todos los temas, y especialmente en los temas de familia, separaciones, etcétera. Entonces, sin más, pues yo le dejo la palabra a Marisol para que os cuente, y quedo a vuestra disposición al final para que me hagáis todas las preguntas que podáis, que os vayan surgiendo respecto a lo que yo haya dicho o lo que podamos decir a continuación. ¿Vale? Pues nada, yo ya me retiro y le cedo la palabra a Marisol. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer mucho a la CENSE, a la Confederación Nacional de Sordos, que nos den esta oportunidad de poder presentar este tipo de mecanismos, de herramientas que nos son tan útiles a todos para poder resolver los problemas que nos surjan en la vida diaria, porque todos tenemos problemas, ¿eh? Pero nos tienen que informar de cómo tenemos que hacer para poder acceder a ellos, ¿eh? Bueno, yo trabajo en Mediaicam, soy mediadora de Mediaicam, ¿eh? Y tengo experiencia en mediación con personas sordas. Y también he sido abogada
especializada en derecho de familia y también he llevado asuntos a personas sordas. Conozco la comunidad sorda muy bien, en profundidad, sé hablar lengua de signos, conozco, comprendo, los intérpretes muy buenos. Y bueno, y estoy aquí, mi signo, sí, es este. Mi nombre es Marisol. Bueno, pues yo voy a hablaros de la mediación. La mediación como otro método, como el que os ha explicado Gemma, que hay diversos métodos, pero la mediación quizá me vais a permitir que dé mi opinión personal para decir a la comunidad sorda que es el proceso o el método que más les puede facilitar a las personas sordas solucionar ellos mismos sus problemas, sin necesidad de tener que ir a un despacho de abogados, de tener que presentar una demanda en el juzgado, tener que dejar en manos de personas que no saben lo que necesitas, que no saben lo que quieres, que resuelvan un problema tuyo o tuyo de tu familia, de personas queridas, cercanas, un problema que te va a acompañar durante toda la vida porque resulta que tienes un problema con el vecino que no entiende por qué haces tantos ruidos y tú no puedes controlar eso, por ejemplo. Y dejar en manos de personas que no te conocen de nada el resolver un problema que tú, con la ayuda de un mediador, de un tercero, como pueda ser yo o cualquier compañero mediador, te puede ayudar. ¿Y cómo te ayuda? A través de facilitar la comunicación entre las partes que tienen el problema. Eso es. Entonces, os voy a explicar un poco los puntos más importantes de la mediación para que os quede claro con qué trabajamos nosotros los mediadores. Entonces, ha quedado claro que la mediación es un proceso para resolver problemas, conflictos entre dos personas, varias personas, un colectivo, ¿vale? Con la ayuda de un mediador, que es un tercero imparcial, que no debe de conocer a nadie, no debe de tomar partido por nadie. Ese mediador no va a decidir por esas personas que acuden a mediación, las que deciden son esas personas que tienen el problema. Es un proceso confidencial, secreto. Es decir, que lo que se diga en mediación y lo que se decida en mediación, a no ser que haya acuerdo entre las partes para poder presentar documentación en un posible juicio futuro o utilizar esa información que ha salido en las sesiones, si no, no se puede. Y el mediador no puede acudir como testigo en un juicio. Una de las partes no puede decirle, ven, me ayudas y dices lo que a mí me interesa. No, eso no es así. ¿Vale? Y es voluntario, que para mí es lo más importante de todo esto. Nadie me obliga a ir a un proceso de mediación, se me invita. Es que solamente la palabra ya indica, es una invitación. Yo si quiero voy y pongo lo que pueda para resolver el conflicto, pero no me obliga un juez, por ejemplo, que sí o sí tienes que ir al juzgado y vas a tener que cumplir la sentencia que el juez dicte. Eso es. Entonces, ¿qué ventajas tiene la mediación? Pues hemos dicho, es confidencial, es voluntario, nadie me obliga, es muy flexible, es ágil, es rápida. El mediador lo que hace es también adaptarse a la situación de cada una de las partes. Y en este caso, a la comunidad sorda le interesa mucho este proceso precisamente por ello, porque nosotros, los mediadores, tenemos que adaptar el proceso de mediación a las condiciones que nos traen las personas a nuestro proceso, donde nosotros vamos a ayudarles. Entonces, ¿cómo se les ayuda? Pues en el caso de las personas sordas, un lenguaje claro, fácil,
favorecer la comunicación entre todos con el uso de lengua de signos, con la ayuda de los intérpretes que tienen que estar presentes en el proceso para ayudarnos a todos a poder saber qué es lo que está pasando, por qué se viene, qué problema es el que hay y cómo tenemos que ayudar para que se solucione. Que pueda haber un acuerdo o puede no haber un acuerdo, o se pueden acordar solo partes de ideas que traíamos al proceso de mediación, pero os aseguro que al final salimos todos contentos del proceso, porque somos nosotros mismos los que vamos a encontrar la solución a nuestro problema. El coste también hay que tenerlo en cuenta, es decir, un proceso judicial suele salir caro y todos lo sabemos, y aunque muchos de vosotros tendréis derecho a justicia gratuita, aparte del coste, que a lo mejor pues en este caso tampoco se tiene tan en cuenta, sí que un proceso judicial es muy largo en el tiempo. Puede llevarnos años. Y sin embargo, la mediación, con 5 o 6 sesiones, es decir, no nos podemos alargar meses y meses en un proceso para intentar resolver un problema que a lo mejor a la cuarta, quinta sesión sabemos que no tiene solución. Porque no todos los conflictos que vienen a mediación se solucionan, tampoco nos vamos a engañar. Pero no se trata de estar años en un proceso, como puede pasar en un proceso judicial. ¿Los mediadores quiénes somos? Los mediadores somos profesionales que estamos inscritos en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Normalmente, bueno, pues provenimos todos o del derecho, o de la psicología, o de la sociología. Con lo cual tenemos una preparación. El mediador, ya os he dicho que no es quien decide. El mediador solo facilita el diálogo. ¿Y qué conflictos, qué problemas son los que podemos llevar a mediación? Gema ya os ha adelantado algunos, pero todos tenemos problemas en nuestra vida. Está, bueno, pues especialmente recomendado. Vale. Hola, Anuska. Está especialmente recomendada la mediación pues, para casos en los que hay que mantener una relación en el tiempo con la otra parte. Se da mucho mediaciones familiares, entre familias, padres, hijos que han perdido la relación, divorcios, en reparto de herencias. Ahí sabemos todos que hay muchas familias que se rompen en el momento en el que falta uno de los progenitores o los dos y hay que repartir la herencia entre los hermanos, ¿verdad? ¿A cuántos no nos habrá llegado algún caso que conocemos? Los divorcios, si hay hijos, hay menores, ya ha dicho Gema que hay que acudir al juzgado, pero al juzgado se puede acudir con un acuerdo de divorcio, que es el convenio regulador, se puede acudir ya pactado en mediación, es decir, yo hablo con mi pareja y decidimos entre los dos cómo vamos a educar a nuestros hijos en el futuro, aunque nosotros no vivamos juntos, los niños son nuestros, son de los dos y tenemos que ir en una línea común. Entonces todo eso lo podemos decidir juntos. No tenemos por qué estar pagando cada uno un abogado y enfrentarnos en el juzgado. Y bueno, aparte de quedarnos sin dinero, nos quedamos sin buena relación y prácticamente los hijos se quedan con unos padres con un resquemor enorme. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, las liquidaciones de gananciales, ¿no? Cuando separamos a una pareja, pues hay bienes que tienen en común que hay que decidir qué se hace con ellos, repartirlo, ¿no? La distribución, bueno, comunidades de vecinos. ¿Cuántos no tenemos un vecino que no nos soporta? Pues porque pues yo no me doy cuenta, llego a casa y pongo la televisión y la pongo a tope, pero porque yo no oigo, entonces, y no lo entienden. O en una comunidad de vecinos que quieren instalar un portero automático que tiene videocámara y resulta que no quieren.
porque ellos no tienen un problema que yo sí tengo y yo tengo una necesidad y ellos no quieren ayudarme a cubrirla. Entonces, bueno, pues quizá con la ayuda de un mediador y hablando todos y diciéndoles, oiga, mire usted, yo tengo estas necesidades, no hay ningún problema en que se ponga una videocámara. En fin, esos son problemas que tenemos cotidianamente y todos en el trabajo. Hay una conciliación laboral y hay una mediación laboral también que se puede utilizar para pues, malas relaciones con los compañeros, con el jefe. No adaptan mi puesto de trabajo a mis circunstancias porque yo necesito una adaptabilidad especial. En fin, todo lo que se os ocurra. La verdad es que con mediación podemos intentar solucionar antes de ir al juzgado cualquier cosa. Bueno, menos violencia de género y demás, ¿vale? Entonces hay algunas excepciones. Pero incluso hasta en justicia restaurativa, es decir, pues no sé, habrá personas sordas que estén en la cárcel, ¿verdad? Habrá personas sordas que han sido víctimas de delitos y hay delincuentes que son sordos. Es decir, bueno, pues la mediación creo que también les puede ayudar mucho para resolver ciertos temas, conseguir rebajas en las penas. La víctima puede quizá también, pues después de un proceso de diálogo, conseguir perdonar en parte, o hay diversos traumas que quedan después de que se haya cometido un delito, que puedan ellos, pues hablando con la otra parte, pues resolver algo, ¿no? En este sentido. Para ello, pues hay mediadores también especializados en este tema y es muy interesante. ¿Cómo tenemos que hacer para solicitar un mediador? Eso os va a hablar ahora mi compañera Laura y os va a decir qué pasitos son los que hay que dar. En la CENSE seguro que tenéis mecanismos también a través de Red Visual, por ejemplo, tengo entendido que se puede utilizar para pedir los servicios al Colegio de Abogados, a Mediaicam, de un mediador que pueda ayudarnos a resolver un problema que tenemos utilizando este servicio o por correo electrónico. Y entonces lo que hace Mediaicam es ponerse en contacto con la otra parte. Pero bueno, todo este proceso ya os lo va a contar Laura. Las sesiones de mediación, que es lo que yo os puedo decir, es mejor con vosotros, con las personas sordas, es mejor. Pienso que sean presenciales. Ahora se ha puesto muy de moda bueno, pues resolver todo a través de medios electrónicos, como videoconferencias que tenemos ahora además, pero yo soy más partidaria de una presencialidad, invitar a la otra parte y bueno, pues intentar el diálogo y bueno, siempre con la presencia y con la ayuda de un intérprete. Es fundamental. Y bueno, pues yo luego sí os animo a que si tenéis cualquier duda, algo que no os haya quedado claro de todo lo que yo os he contado ahora, que por favor, si se abre un turno de preguntas, preguntéis, que no os quedéis con dudas de nada. Y bueno, y dar paso a mi compañera Laura para que os explique ella ya pasito a pasito qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere pedir servicio de mediación a Mediacam. Muchas gracias, Marisol. Y muchas gracias de nuevo también a todos por darnos la oportunidad de estar hoy aquí hablando sobre la mediación y sobre otros métodos de solución de conflictos. Yo también soy abogada, trabajo en Mediaicam y voy a hablaros sobre cómo nuestro centro gestiona los procesos de mediación. Mediaicam es, ¿qué es? Porque claro, siempre estamos hablando aquí ahora de Mediaicam, es el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de la Abogacía de Madrid. Se constituyó en mayo del 2012 como este tipo de centro y somos institución de mediación y también centro de formación inscrito en el registro de instituciones del Ministerio de Justicia con ámbito internacional. Y entre nuestros fines y objetivos se encuentra precisamente la gestión de procesos de resolución de controversias, que son los que os ha estado hablando ahora mis compañeras. ¿Cómo se puede solicitar una mediación? Bueno, pues con carácter general se solicita a través de nuestra página web. La página web del centro es www.adrs.icam.es. Luego, si queréis, os lo podemos dejar por escrito,
para que podáis acceder, porque además ahí también vais a poder tener toda la información por escrito, tenéis folletitos y demás muy visuales para que toda esta información que os estamos dando lo podáis ver todo mucho mejor, leer y entender, y entender mejor que es mucho contenido. Al entrar en la página hay un apartadito muy grande que pone solicita un proceso más. Y al pinchar ahí, pues primero van a pedir registrarse en la página y después va a salir una fichita muy sencillita que hay que rellenar y en donde hay que poner, en primer lugar, el objeto de la controversia. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que hace que una persona quiera solicitar la mediación? Como os han dicho antes mis compañeras, pues la mediación se puede solicitar para todo tipo de conflictos. No hace falta que nos lo contéis de una manera muy detallada o muy extensa aquí y tampoco con términos jurídicos, sino con vuestras propias palabras. Pues me quiero separar, quiero hablar sobre el régimen de comunicación con mis hijos o tengo un problema con mis vecinos. Es decir, de una forma muy genérica y como uno se sienta más fácil explicando, pero no hace falta ir a muy detallado, no hace falta. Después sí que tenéis que poner todos vuestros datos para que podamos localizaros en el caso de que haga falta y también para que os podamos enviar la comunicación correspondiente para comenzar con las sesiones de mediación. Si os resulta un poco más incómodo, además, también podéis poner los datos de algún familiar o de alguna persona que necesitéis que os acompañe o demás. Es muy sencillito de rellenar. Y lo que sí que es muy importante es que también os pongáis los datos de la parte solicitada o de las partes solicitadas, porque pueden ser más de una. Como mínimo, sí que vamos a necesitar que nos deis un domicilio o un correo electrónico para que podamos ponernos en contacto con ellos. Porque nosotros lo que sí que no podemos hacer como centro es averiguar dónde están. Entonces sí que eso nos lo tenéis que facilitar y luego cuantos más datos tengamos mejor. Pues eso, correo electrónico, teléfono, cualquier dato que nos permita eso, ponernos en contacto con estas personas. En cualquier caso, claro, somos conscientes de que no todo el mundo pues, sabe entrar en un ordenador o le puede resultar un poco complicado pues, manejarse con esto del internet, tener que registrarse, rellenar solicitudes y demás. Entonces, para esos casos, nuestro centro está abierto de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 9 de la noche de manera ininterrumpida. Entonces, siempre nos vais a poder llamar o podéis ir allí presencialmente con la ayuda de un intérprete para que podáis entenderlo mejor y nosotros os vamos a ayudar y os vamos a asistir y podemos hacer la solicitud con vosotros. Incluso también hay un servicio que son los servicios de orientación a la mediación, en donde os atiende allí presencialmente un mediador, una mediadora, para explicaros un poquito todo esto que os estamos contando allí en persona y para poder ayudaros también a hacer la solicitud de mediación. También si sois beneficiarios de justicia gratuita. Entonces, bueno, siempre os vamos a intentar dar todas las facilidades que podáis y aunque ahora sí os resulte un poco complicado, a nosotros nos podéis llamar y vamos a estar ahí para ayudaros el tiempo que sea necesario. Una vez que entra la solicitud de mediación, ¿qué es lo que hace el centro? Pues lo primero que vamos a hacer es tratar de contactar con las partes. Primero con vosotros, pues para podernos presentar, para que nos conozcáis, ponernos a vuestra disposición, resolveros cualquier tipo de duda que os haya surgido o demás y que también nos contéis, ahora ya sí que un poquito más detallado, qué es lo que ha pasado. Sobre todo porque el siguiente paso va a ser contactar con la parte o con las partes solicitadas. Entonces, sí que es cierto que a ellas no les vamos a explicar con detalle cuál es vuestro punto de vista, que eso con una llamada o con un primer contacto no se puede hacer. Y para eso está el proceso de mediación. Como os ha dicho Marisol, la idea es que en las sesiones de mediación vosotros podáis expresar todo eso. Pero sí que nos sirve para saber cómo encauzar las conversaciones con esta persona. Porque, claro, las vamos a llamar y muchas veces al principio no saben tampoco que se ha solicitado la mediación. Entonces, el primer objetivo que tenemos con la llamada a la parte solicitada pues es presentarnos
y explicarles que han solicitado una mediación con ellos para solucionar un problema y a continuación explicarles muy brevemente en qué consiste este proceso y que es una forma que la parte solicitante ha solicitado para gestionar un conflicto de una manera pacífica y amistosa, sobre todo que tengan esa idea, que es una forma alternativa y complementaria al proceso judicial en la que la persona mediadora, que es una persona independiente, que es neutral, les va a ayudar a poder encontrar la solución al problema que tienen. Se les va a informar de todas las ventajas que ha comentado mi compañera Marisol, todas las ventajas de la mediación, la confidencialidad, la voluntariedad, la flexibilidad, la agilidad, que se obtienen soluciones personalizadas, que previene, simplifica o pone fin a un procedimiento judicial, y esto es muy importante ahora, que también os voy ahora a continuación comentar otra cosita. Al final la idea es eso, ¿no? Pues que ellos también se queden tranquilos de qué es esta solicitud de mediación y se le va a informar, al igual que a la parte solicitante, de que os vamos a convocar a lo que se llama una sesión informativa. Que esta sesión informativa ya entraría dentro de lo que es el proceso de mediación, pero que es previo a comenzar con el mismo, y en el que la persona mediadora lo que va a hacer es, todo esto que os estamos contando y que os estamos intentando explicar todas, pues os va a explicar detalladamente para que luego ya se pueda decidir si queréis empezar la mediación o si no se va a querer o si no se quiere empezar, porque es un proceso voluntario. Entonces, al final la idea es que la persona que recibe la llamada no se encuentre de repente con una comunicación nuestra sin saber verdaderamente en qué consiste y que entiendan que la idea es crear un espacio de confianza en donde todas las partes van a poder expresar lo que se siente para juntos buscar una solución al problema y un lugar donde se pueda escuchar el uno al otro, de tratar de entender las posturas que tiene cada uno y en donde nadie va a imponer nada, nadie os va a obligar ni a llegar a un acuerdo, ni a firmar nada, ni nadie se os va a imponer una solución. Es muy importante que tengáis en cuenta que el proceso de mediación, y a esto me refería antes, se puede incluso solicitar cuando ya hay un procedimiento judicial iniciado. No es lo ideal, pero hay veces que uno ya presenta la demanda en el juzgado, muchas veces porque no conoce que existe esta forma de solucionar las controversias, y entonces pues ya hay un procedimiento judicial. ¿Qué pasa? Que como comentaba Gemma al principio, un procedimiento judicial puede durar incluso muchos meses. Entonces, se puede intentar la mediación hasta que salga a juicio o hasta ver qué es lo que pasa. Y oye, pues si se llega a un acuerdo, pues estupendo, se comunica al juez, oye, hemos llegado a un acuerdo para que lo homologue, y, es decir, para que lo reconozca y ya estaría. En estos casos puede ser que si solicitáis la mediación, pues las partes ya tengan abogados o tengan abogadas contratadas. Bueno, pues en ese caso nosotros, si vosotros queréis, también podemos contactar con ellos para explicarle cuál es su papel como abogado dentro del proceso, para que os acompañe en su caso a esta primera sesión informativa y para que pueda acompañaros y para que vosotros estéis tranquilos, si es el caso y queréis que os acompañe un abogado o una abogada que esté con vosotros. Entonces, bueno, entonces tenemos la solicitud de mediación, vamos a contactar con las partes y ¿cuál es el siguiente paso? Pues la convocatoria a esa sesión informativa de la que os hablaba antes. Entonces, os vamos a enviar una comunicación. Esta comunicación puede ser tanto por correo electrónico como por correo postal, lo que a vosotros os resulte más sencillo. Nos lo comunicáis antes o nos lo ponéis en la fichita, pues yo es que veo el correo electrónico o yo es que no lo veo. Lo que os resulte más fácil, nosotros os vamos a mandar esa comunicación, esa cartita, citándoos un día para esta sesión informativa. La sesión informativa, como comentaba antes Marisol, lo ideal es que sea de manera presencial, más en vuestro caso. Nosotros estamos enfrente de los juzgados de Plaza de Castilla y ya os digo que bueno, disponemos de espacios modernos, muchas salas, para que también sean espacios cómodos donde os podáis sentir pues, a gusto y eso, ¿no? Con un clima de confianza y demás. Pero puede ser que en una mediación pues haya personas que vivan fuera de Madrid o que no se puedan desplazar hasta el centro o les resulte complicado pues porque tengan algún tipo de enfermedad
o algún tipo de problema y le resulte complicado desplazarse. Entonces, en ese caso, nosotros también podemos hacer estas sesiones de mediación a través de videoconferencia, pues por la aplicación Zoom o por la aplicación Teams. Eso nos lo podéis decir de antemano, pues mira, yo prefiero ir presencialmente o hacerlo a través de videoconferencia. Incluso también se puede hacer de las dos formas, es decir, puede ser que una parte se sienta más a gusto yendo allí presencialmente y la otra no se pueda desplazar. Pues tenemos los métodos adecuados para que se pueda hacer una mediación semipresencial y ya os garantizamos de que se va a ver todo y se va a escuchar todo perfectamente y que no va a haber problema, porque además ahora con todo esto desde el COVID, pues hemos tenido muchas mediaciones así y todas han salido muy bien. A esta sesión informativa, ¿quién va a acudir? Pues van a acudir las partes interesadas en la mediación, la persona mediadora y en su caso pues un intérprete. Podría acompañaros, si fuera el caso, también a algún familiar. Si nadie se opone, podría acompañaros también por lo menos a esta sesión informativa para que estéis más a gusto. ¿Y cómo se designan las personas mediadoras en Mediaicam? Bueno, todos ellos son colegiados o colegiadas del Colegio de la Abogacía de Madrid y son profesionales que están especialmente seleccionados para el tipo de problema que se trata. Por ejemplo, pues si es un conflicto relacionado con un problema con vecinos, pues es un mediador que es experto en ese tipo de conflictos. O si es una división de herencia, pues es una persona que sabe sobre todo lo que tiene que ver con ello. Aunque ellos son abogados, nos van a poder asesorar jurídicamente, pero son expertos en esa materia. Y además son profesionales, nuestros mediadores, que tienen formación acreditada y experiencia. ¿Qué va a ocurrir durante la...? Bueno, también importante, sí, puede ser también que todo esto lo estéis solicitando de mutuo acuerdo, es decir, que todos estéis de acuerdo en solicitar la mediación. Entonces, en ese caso puede ser que todos estéis de acuerdo también en que se os designa una persona mediadora en concreto. En nuestra página web está nuestro listado de mediadores y si todas las partes están de acuerdo se puede designar al mediador. Mientras todo el mundo esté de acuerdo, no hay problema en que lo designéis vosotros. Bueno, pues ¿qué ocurre durante esta sesión informativa? Bueno, al ser la mediación un procedimiento voluntario, puede ser que hay una parte que no quiera acudir. Entonces, en ese caso, aún así, pues la parte que acuda va a hablar con la persona mediadora, le va a asistir y le va a poder explicar cuáles son los siguientes pasos que puede dar. Pero si acuden todos los interesados, pues la persona mediadora les va a explicar de forma muy detallada en qué consiste este proceso. Todo esto que os estamos insistiendo. Va a resolveros todas las dudas en persona o por videoconferencia para que a partir de ahí podáis decir, pues me interesa o no me interesa, en especial la parte solicitada. La parte solicitante, en principio sí que está interesada, pero es para que también pues, haya como un primer acercamiento. Tampoco en este día tenéis por qué decidir si sí o si no, podéis pensarlo tranquilamente, es decir, puede ser que a lo mejor pues lo queráis meditar, no pasa nada, lo penséis tranquilamente y ya nos decís en un plazo determinado, 5 días, una semanita, si queréis empezar o no queréis empezar. Una vez que termina esta sesión informativa, y esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta, en principio se os va a dar un documento para que lo firméis, pero es un documento muy sencillito, que el proceso de mediación es muy flexible, se adapta mucho a vosotros, pero sí que hay que cumplir una serie de formalidades, y sí que la ley nos dice que en principio hay que firmar unos documentos. Entonces, se os va a dar un documento a firmar, que este en concreto, si no queréis, no es necesario, pero en donde va a aparecer todos los principios de la mediación, para que lo tengáis por escrito, y en donde va a quedar reflejado que se os ha informado. Por supuesto, no se os va a dar así sin más, sino que la persona mediadora lo va a leer con vosotros, os va a explicar todas las dudas que tengáis y demás, y luego ya para que lo tengáis, como que se os ha informado, que es la mediación. Para las firmas de los documentos, si la mediación es por videoconferencia, no hace falta que tengáis certificado electrónico ni nada. Tenemos un sistema muy facilito en el Colegio de Abogados, que ya os diríamos cuál es, pero no os tenéis tampoco que preocupar de que no tengáis medios ni nada. Con un móvil se puede hacer todo, no hay ningún problema. Puede ser a partir de aquí que la parte solicitada no quiera empezar la mediación, entonces pues igual que si no hubiera asistido, pues ya está, se quedaría ahí. O puede ser que sí que quiera empezar. Entonces, en ese caso, lo que vais a hacer con la persona mediadora es primero establecer como
un calendario de sesiones. Es decir, como puede ser que necesitéis pues 4 sesiones, 5, pues vais a fijar entre las 3 o entre los que seáis una serie de días en los que vais a quedar y vais a conectaros para hacer la mediación. Que luego puede ser que sean más sesiones o que sean menos. Ya os digo, se os va adaptando a vosotros. Pero sí que tenéis que tener conocimiento de que lo normal es hacer ese calendario de sesiones y que es algo normal. Y si aceptáis, se va a levantar otro documento donde va a constar que aceptáis, que este ya sí que lo tendréis que firmar. Que es como decir, bueno, pues sí, venga, vamos a intentar el proceso de mediación. El proceso va a comenzar la primera sesión el día que vosotros fijéis, ese día después de la SIC, otro día cuando vosotros consideréis oportuno. Y la mediación, pues ¿cómo funciona? Pues primero, cada uno va a exponer su punto de vista sobre el conflicto, qué es lo que ha pasado, demás, va a poder expresar lo que siente. Después se van a proponer soluciones, no por el mediador, porque el mediador no puede proponer nada, sino por las propias partes, es decir, cada uno va a decir, pues mira, yo creo que se podría hacer esto y la otra persona también. Se van a evaluar las soluciones por las partes y al final, pues si es posible, pues se llegará al acuerdo. ¿Cuántas sesiones de mediación? Pues lo que os comentábamos, las que sean necesarias. Hay personas que necesitan más, sus conflictos un poquito más complicados, hay que tratar más cositas, otras veces se necesitan menos, siempre nos vamos a adaptar a vosotros. A partir de la tercera, el centro siempre suele contactar con las partes para ver un poquito pues, cuáles son las impresiones y demás, y después pues ya el proceso termina. Al terminar se va a levantar un tercer documento diciendo que se ha terminado, y en su caso, pues el acuerdo de mediación, que es un acuerdo que es vinculante. En el caso de que el procedimiento esté judicializado, es decir, que ya hubiera un procedimiento judicial abierto, pues ya vosotros ya os encargaríais, vuestros abogados, de comunicarlo al juez, y si no, pues es un acuerdo que es vinculante y que se puede incluso elevar a escritura pública. Y al final, pues sí que es cierto que el centro trata, pasado un tiempo, pues de llamaros y hacer una especie de control de resultado, pues de ver pues cuáles son vuestras impresiones, si se está cumpliendo, si no, por si necesitáis, o hay alguna parte a lo mejor que esté fallando un poquito, pues si pues tenéis que volver otra vez a una mediación, porque puede ser que no se llegue a un acuerdo sobre todo y se llegue a un acuerdo parcial. En cualquier caso, nosotros pues siempre vamos a estar detrás para resolveros todas las dudas que tengáis y para ayudaros en lo que necesitéis. Y ya os digo, toda esta información está en nuestra página web, también la información de las tarifas, que ahora puede ser que sea un poquito más complicado, por eso no me he querido meter en ello. Si tenéis alguna duda, ahora lo vamos resolviendo, todo eso también lo tenéis en nuestra página web, que son mucho más económicas que un procedimiento judicial. Y bueno, y yo creo que esto es un poco en general todo el proceso que se lleva a cabo en mediación. Sé que puede ser mucha información, pero lo dicho, cualquier duda que tengáis de esto, estamos todos los días de 9 a 9 para lo que necesitéis y por si os tenemos que aclarar una cosita, ahora también por si tenéis que hacer preguntas. Muchísimas gracias. Justo hemos tenido 1 hora y ha sido un contenido muy denso para 1 hora. Muchas gracias por ello. Bueno, pues tenemos entre 5 o 10 minutos para que las personas participantes pues, puedan trasladarnos sus preguntas, sus dudas y que tengáis oportunidad de responderlas. Si hay alguna pregunta, por favor, en el Zoom hay un dibujo en reacciones de la mano y de esta manera podemos abriros la cámara. Hay una mano levantada de Mike Martín. Voy a darle la palabra a mí. No sé si Mike nos está viendo. Se puede encender la cámara porque no me lo permite. En la sesión de los sordos, no me he conectado. Me he conectado.
Miquel comenta que ha mandado un mensaje de que por favor que le abras la cámara, Patricia. No sé si puedes o no, te dice Marta. Que no me lo permite. A ver ahora. Ahora, dame un segundo. Me tiene que dar permiso, ¿eh? Tiene que encenderla él la cámara, Patricia. Tú no puedes encenderla, te pregunta Claro, Marta. yo me da la opción de preguntarle para que se inicie el vídeo. Yo no se lo puedo iniciar. Entonces, ahora ya sale. Vale, está Ahora. Miquel y luego hay una pregunta en el chat también escrita Sí. en texto, ¿vale? Primero la pregunta de Miquel. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Tengo que yo estar abriendo la cámara, no lo sabía y por fin lo he conseguido. Bueno, tengo 3 cuestiones relacionadas con cada una de las exposiciones. Yo vivo en Canarias, en Gran Canaria, y he acudido a algún juicio, no me he sentido muy cómodo con todo el ambiente y quería explicaros mi experiencia para aclararlo, ¿no? Cuando se cuenta con una mediadora o con una intérprete, en mi caso ha sido así, y yo, bueno, pues desconocía a esta profesional, la lengua de signos que utilizaba no era la más adecuada y era una mediadora, a mí esto me preocupaba mucho. También me ha pasado de conocer a la profesional, es decir, incluso de mi barrio, y pensar, tú eres la mediadora, casi prefiero que vengas de otro sitio, mejor una persona desconocida, porque esa mediadora o intérprete que yo conozco, que además no utiliza un nivel de lengua de signos, yo tendría que conformarme con eso. De hecho, le dije al juez, mira, no me interesa esta profesional, no lo entendía muy bien. Yo decía, ¿quién está ejerciendo su derecho, yo o la profesional? Por respeto a mí, por la falta de nivel de lengua de signos pues sí, la capacidad profesional, yo tengo derecho a decir, yo paro el juicio, yo eso puedo hacerlo, eso es una pregunta, ¿no? Es decir, si no estoy conforme con la calidad de la profesional, mediadora, intérprete, tengo la capacidad de decir, hasta aquí, no quiero esta profesional. Evidentemente todos los juicios requieren de que las profesionales conozcan normativa, legislación, pero esto no sucede cuando hablamos de mediadoras o de intérpretes. Entonces, os voy a poner un ejemplo para que sea más claro. A veces dicen, tú has asesinado a alguien y tú dices, no. Cuando están abriendo, ese signo quiere decir si has asesinado o has matado a alguien. Que estás utilizando un cuchillo para asesinar a alguien, cuando en realidad se está utilizando otra palabra. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos matices de significado que varían en función de la palabra que se utilicen y esto puede perjudicar a la persona sorda que está en un juicio. Creo que es bastante delicado, no sé si me seguís. Y ya por último, sí, creo que es importante. Sabéis que en un juicio, si tú utilizas la lengua de signos, la intérprete te está interpretando y al final, pues a mí me pueden penalizar por esa interpretación. Entonces, cabe la duda de si me está entendiendo la intérprete, si me está entendiendo la mediadora. Me gustaría que se grabase un vídeo del juicio y al final que hubiese otros 2 profesionales que analizasen y evaluasen el trabajo de esas intérpretes o de esas mediadoras para ver si coincide con los testimonios de las personas sordas que utilizamos la lengua de signos. Hablo de intérpretes en lengua de signos, que tal vez no tengan tan asimilada la lengua y que haya otras profesionales, otras intérpretes que puedan certificar que efectivamente se ha hecho un buen trabajo por parte de intérpretes o mediadores o no, si es el caso en concreto. Me gustaría que esto se tuviese en cuenta. Y nada más. No sé si me habéis entendido. Sí, sí. ¿Puedo No sé si... contestar a Mike? Sí, luego si me permitís voy a añadir yo un detalle más, Marta, pero Marisol, adelante. Sí, es que creo, Mike, que estás confundiendo 2 profesiones. Una, la mediadora comunicativa, que es aquella persona de apoyo que te asiste
para que tú entiendas el lenguaje o el proceso en el que estás viendo inmerso, y otra cosa es la mediación que nosotras estamos presentando ahora mismo aquí. No tiene nada que ver. Es decir, la mediación como un sistema alternativo para resolver conflictos al judicial, Ah, es decir, en vez de haber ido a aquel juicio con aquella mediadora comunicativa que hacía el trabajo de intérprete, hubieras ido al Colegio de Abogados de Canarias, ¿no? Has dicho que eres de Canarias, de Palma o de tu ciudad, ¿eh? ¿Sí? sí, Tú vas allí, sí, de Gran Canaria, sí. de Gran Canaria. Seguro que no lo sé, pero pregunta y seguro que tienen un servicio de mediación. Hubieras podido recurrir a la mediación como sistema diferente al del juzgado, al del juicio. Es otra cosa distinta. Asistido por intérprete también, pero no mediador comunicador. ¿Entiendes la diferencia? Entiendo la diferencia. Perfecto. Marta le dice, Miquel, ¿me ves bien? ¿O se me ve bien o se me ve un poco borrosa? Sí, ahora te veo, pues, ahora te veo, sí. Vale, perfecto. Eh, Efectivamente, hablamos de mediación y parece que se entiende automáticamente que estamos hablando de un mediador comunicativo y realmente no es así, como te Ah, decía vale, vale. Marisol, ¿vale? Hay muchos mediadores, automáticamente pensamos en la persona mediador comunicativo, pero en un juicio hay dos tipos de mediación. Uno es la mediación que efectivamente te media a través de el intérprete y el mediador de lengua de signos para poderte comunicar si ves que el intérprete o la intérprete no entiende bien a la persona sorda o al revés, y luego, antes de llegar a un juicio que es mucho más caro, lo que se hace es las dos partes ver cuál es el problema que tienen e intentar mediar, que al final es el mismo nombre. Entonces parece que con la palabra automáticamente estamos pensando en el mediador comunicativo y no, hay que separar los dos perfiles. La jornada de hoy habla de que los juicios son muy caros y mejor y mucho más barato es hablar y buscar sistemas mucho más rápidos, que no sean tan largos en el tiempo como los juicios y llegar a un acuerdo. Si no se está conforme en ese acuerdo a través de esa mediación, es imposible llegar a él, entonces ya vamos a dar el paso de llegar al juicio. De acuerdo. ¿De acuerdo? Juicio es lo último de todos estos pasos. Tú antes decías, tienes derecho a tener un intérprete que de buena calidad y luego si la persona intérprete no se adecúa a la necesidad de la persona sorda y no se entienden, pues por ejemplo lo que tú comentabas, pues a lo mejor el intérprete signa bien y no necesitas un mediador comunicativo. O hay en otros momentos en que sí, depende, ¿vale? Pero ahora mismo lo que hoy estábamos hablando, mi sensación es que automáticamente al ver mediación habéis pensado en mediación comunicativa. Y no, no es así. Es para que conozcáis que antes de llegar al juicio hay un sistema más económico que es la mediación. Si nos podéis enviar esta información por correo, fenomenal. Sí, sí, una vez que finalice esto, bueno, pues es un proyecto nuevo que inicia FENSE este año, que se llama LeiSign, y en breve vamos a publicar y abrir esta web, y en esta web hará referencia a diferentes legislaciones de cuáles son los beneficios de las personas sordas en este tipo de legislaciones. Esto va a estar asignado y en esta web existe la colaboración con las tres personas que nos acompañan hoy, que también se va a hablar y se va a explicar el perfil de la mediación en lengua de signos y en texto. Por ejemplo, en el caso de Canarias, en el Colegio de Abogados de Canarias, ahí se haría ese proceso de mediación, ver en lo que no estáis conformes, de lo que se ha explicado hoy durante una hora de formación, pero estaría allí en ese proceso de Canarias, ¿de acuerdo? Genial, muchísimas gracias a todas. Gracias a ti. Hay otra pregunta en el chat que no sé si la habéis visto y si quien quiera puede responder. Pues sí, si me permitís, Ángeles pregunta si Mediaicam realiza mediaciones con personas sordas con patología dual como discapacidad intelectual, si tienen mediadores especializados en accesibilidad cognitiva. Vamos a ver, sabéis que ha habido una reforma
legal hace relativamente poco tiempo, en la que se ha cambiado el concepto de persona con discapacidad o personas incapaces. Ya no existen las personas incapaces, es decir, aquellas que no podían valerse por sí mismas y necesitaban un tutor. Ha desaparecido la figura del tutor y se crea ahora una figura de acompañamiento, de apoyo. Ahora hablamos de personas que necesitan apoyo y se apoya a través de un curador o de una persona que va a ayudar a esa persona con discapacidad en determinadas cuestiones. Bien, esto lo que ha hecho ha sido ayudar mucho a las personas con discapacidad en el sentido de que, por supuesto, incluso antes de que existiera esta ley, desde el Media-ICAM sí que hacíamos mediación con personas que pudieran tener discapacidad intelectual dependiendo de si esos acuerdos que podían alcanzar era algo que ellas mismas podían decidir. Como ha indicado Marisol, cuando ha hecho su estupenda exposición sobre mediación, hablamos de decisiones voluntarias, es decir, todo aquello que una persona pueda decidir por sí misma y que la ley le permita decidir por sí misma, por supuesto que lo puede hacer por mediación. Hablamos y nos estamos dirigiendo a vosotros como personas sordas, pero también puede haber personas con discapacidad intelectual que va a depender del grado de discapacidad intelectual, por supuesto, para saber si pueden alcanzar acuerdos y pueden, digamos, ser responsables de esos mismos acuerdos. Entonces, en ese sentido, nos ayuda y ayuda a las personas con discapacidad esta nueva regulación que hay. Y eso se puede trasladar a la mediación, por supuesto, a cualquier forma de resolución de conflictos que permita a la persona por sí misma, aunque tenga una discapacidad intelectual, tomar acuerdos sobre decisiones que le puedan afectar a su día a día y que, bueno, pues que de alguna manera tenga protagonismo en esa toma de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a la última pregunta. Malú, justo has entrado a tiempo, así que hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todas. Bueno, me parece muy interesante lo que estáis comentando. Efectivamente, al final ha habido un poquito de confusión entre el perfil de mediadora comunicativa y hemos visto la diferencia con este tipo de mediación. Fenomenal. Tengo una pregunta para las tres. Si sale un juicio, vosotras podéis desplazaros a cualquier autonomía. Es mi pregunta. Si apareciera un juicio en cualquier parte de España, ¿os podríais desplazar vosotras? A ver, ¿Quién quiere lo que, responder? si queréis, contesto yo en el sentido de que nosotras pertenecemos al Colegio de la Abogacía de Madrid y os estamos contando qué se está haciendo en el ámbito de la mediación y de otras formas de resolución de conflictos. Pero la mayoría de los colegios de la abogacía en España tienen sus propios servicios de mediación. De manera que si lo que está planteando Malú es, yo tengo un juicio y quiero intentar la mediación porque creo que a lo mejor se va a resolver mejor que a través del juicio, entonces lo que tendrá que hacer es indagar y preguntar en el colegio de abogados que le corresponda de su zona si tienen servicio de mediación y puede solicitar la mediación incluso en el propio juzgado, hablar con su abogado o abogada y decirle que ha oído hablar de la mediación y si sería posible que pidieran una mediación para resolver el conflicto. Es decir, nosotros como Colegio de la Abogacía de Madrid, es verdad que podemos intervenir porque, como os ha indicado Laura, actuamos a nivel incluso internacional, pero los juicios sí que tienen una competencia y unas zonas. Entonces, en un juicio, qué sé yo, en Valladolid, por ejemplo, sería muy raro que el Colegio de la Abogacía de Madrid pudiera ir a
o intervenir en una mediación. Por eso hablamos de que casi todos los colegios de la abogacía en España tienen sus servicios de mediación y lo que hay que hacer es preguntar y averiguarlo. Y seguro que cabe la posibilidad de que se solicite y por parte del juzgado se le pueda proponer la idea de derivar a mediación para intentar resolver el asunto entre las partes en lugar de que sea el juez el que decida. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Ya no quiero preguntar nada más. Muchas gracias, un saludo a todas. Que os haga yo una última pregunta. Padilla. Solo una pregunta muy breve, a colación de la que ha hecho Malu. Si una persona, por ejemplo, ya sabéis que en la comunidad sorda se conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, tienen contactos con gente de todo el territorio. Si hay algún problema con una persona que vive en Madrid y otra que vive en Galicia y quieren solucionarlo a través de un proceso de mediación, ¿dónde le recomendáis que se dirija? ¿Al Colegio de Abogados de Madrid o podéis hacerlo a través del Colegio de Abogados de Madrid y no el de Galicia, por ejemplo? ¿Vuelvo a contestar yo o contestas Laura? O porque parece que estoy contestando yo a todas las dudas. Claro, es que, a ver, nosotras venimos en representación, ¿no?, de Mediaicam, que es el Colegio de Abogados de Madrid. Realmente, mediadores, bueno, todas sabemos, ¿no?, digo por mis compañeras, ¿no?, que hay mediadores en toda España y con estar inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia, digamos que podemos ejercer como mediadores. Ahora yo entiendo que si hay un conflicto entre una persona que vive en Galicia y otra que vive en Madrid, pues quien solicite el servicio de mediación se irá a la ciudad donde resida y ahí se buscará la vida, hablando fácilmente, ¿no? Entonces, yo vivo en Galicia, pues ¿no? En Pontevedra, pues me miro a ver si allí pues voy al colegio o me meto en la página de la Comunidad Autónoma Galicia a ver si la Xunta tiene este servicio pues ya montado. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, te metes en la página de la Comunidad de Madrid y tienes un servicio de orientación a la mediación del que os ha hablado Laura, que es el que tenemos aquí en la capital, el SOM. Y entonces en todos los juzgados, bueno, los juzgados en Plaza de Castilla tenemos un servicio de orientación a la mediación, también hay orientación a la mediación en muchos juzgados. Entonces es cuestión de dónde resides, buscarte el profesional de tu zona. Eso es lo que yo haría. A lo mejor Gemma o Laura se les ocurre otra manera de gestionarlo, pero... A mí se me ocurre que como comentaba, el Colegio de la Abogacía, Mediaicam en este caso de Madrid, actuamos a nivel estatal y a nivel internacional incluso. De hecho, hemos hecho mediaciones, se ha intervenido en mediaciones con personas que estaban en América, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, compaginando los horarios, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos la gran ventaja, y de hecho estamos haciendo una jornada de formación sin necesidad de estar todas y todos juntos en el mismo sitio, a través de la videoconferencia y de toda esta posibilidad que hay en este momento de comunicarnos sin necesidad de estar en el mismo sitio. Esto quiere decir que cualquier persona donde quiera que esté, puede solicitar una mediación. Por ejemplo, hablamos en este caso de nuestro servicio de mediación, que es el del Colegio de la Abogacía. Como se hace a través de la página web, se puede solicitar. Y si la otra parte tampoco está en Madrid y está en otro lugar, hacemos mediaciones y se pueden hacer mediaciones sin ningún problema a través de videoconferencia, y de hecho las hemos estado haciendo durante toda la pandemia. No hemos parado ni un solo minuto de hacer mediaciones a través de videoconferencia y con las nuevas tecnologías, de manera que no es un hándicap, no es algo que perjudique el no estar específicamente en Madrid. Bien, es verdad que ya va a depender del interés de cada uno. Si yo me siento más cómodo con una mediación en persona, porque quiero ver a la otra persona, porque quiero comunicarme
de otra manera, no a través de una pantalla, pues evidentemente tendré que buscar, como dice Marisol, un centro de mediación que se ajuste a mis necesidades. O sea, la idea de esta jornada es la de dar a conocer esos tipos de solución de conflictos que no son habitualmente conocidos y que realmente pueden ayudar mucho a personas sordas y a personas que tengan cualquier tipo de limitación en la comunicación, descubrir esa posibilidad que es el objetivo de esta jornada, y a partir de ahí, si desde el Colegio de la Abogacía podemos ayudaros a través de MediaICAM, fenomenal, o de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados, en la parte que hemos hablado de arbitraje, pues que sepáis que estamos a vuestra disposición y que hay una página web y hay un teléfono y tenemos y actuamos a nivel en este tipo de servicios en todo el territorio. Pero muy importante para nosotros no es solo definirnos nosotros, sino dar a conocer que ese sistema es aplicable a todo el territorio y en toda España. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Gemma. En todas. Fenomenal, yo creo que estamos ya, llevamos 1 hora y 20, con la explicación nos ha parecido muy interesante y útil para nuestra vida diaria. Hemos acabado el turno de preguntas, sabéis que está a vuestra disposición tanto la guía de mediación como la página web de MediaICAM y la próxima web que va a lanzar CNSE, en el que hablaremos de mediación y todo el contenido estará asignado en lengua de signos. Así que nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestra disposición y colaboración. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos ofrecido la posibilidad de poder, bueno, pues difundir esto que nos gusta tanto y nos parece tan estupendo, como son las formas de resolución de conflictos, la MASC por las siglas. Más procesos MAX. Y bueno, por mi parte, pues despedirme, muchas gracias y hasta la próxima. Seguro que volvemos a Gracias. contactar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, gracias.